Buenos días, compañeros y maestro. Hoy les vamos a presentar el tema de cuestionarios por mi compañera Pamela Lara, Luis Yao y su servidora Fabiola Zulu. ¿Qué es un cuestionario? El cuestionario es un conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos necesarios para alcanzar los objetivos propuestos del proyecto de investigación. Un cuestionario es aquel que plantea una serie de preguntas para extraer determinada información de un grupo de personas. Este permite recolectar información y datos para su tabulación, clasificación, descripción y análisis de estudio o investigación. En este sentido, los cuestionarios pueden usarse como instrumento de recolección de datos o como una herramienta de evaluación en el ámbito escolar. ¿Por qué es importante hacer un cuestionario? El cuestionario es una parte integral de la investigación de mercado. No es posible extraer la información correcta por parte de los encuestados si no piensas primero en hacer un cuestionario para una encuesta bien diseñada. En sí, es una herramienta de gran valor, pero es importante que quienes la utilizan y la consumen sepan que no es infalible, básicamente porque las personas que responden las encuestas pueden no decir la verdad o por quienes la llevan a cabo manipulando los resultados con el fin de obtener un rédito, convirtiéndola en un recurso efectivo para expresar y dirigir un mensaje que presuntamente contiene el pensamiento y el sentimiento de un colectivo social. El cuestionario aplicado a la investigación. En el cuestionario se permite estandarizar e integrar el proceso de recopilación de datos. Esto para que se pueda manipular la información de manera más sencilla al momento de tabular, clasificar y analizar la información. Las preguntas que se hacen en un cuestionario para una investigación deben ser de una manera clara y entendible. Tienen que ser coherentes y organizadas. Se sugiere que éstas estén en secuencia según el objetivo del cuestionario. Los tipos de cuestionarios. Existen los cuestionarios abiertos y los cuestionarios cerrados. Los cuestionarios abiertos son aquellos en los que se pregunta al sujeto algo y se le deja en libertad de responder como quiera. Este tipo de cuestionario es muy útil y proporciona mucha información, pero requiere más tiempo por parte del informante y es más difícil de analizar y codificar por parte del investigador. Generalmente se aplican en estudios pilotos con el fin de obtener más datos. Los cuestionarios cerrados están estructurados de tal manera que al informante se le ofrece solo determinadas alternativas de respuesta. Estas son más fáciles de codificar y contestar. Como desventaja, podemos mencionar que las categorías que se ofrecen pueden ser no las más adecuadas o las que la persona hubiera pensado entre sus respuestas. Otra desventaja es que al ofrecerle categorías al informante se le está sugiriendo las respuestas. Tipos de preguntas. Existen diferentes tipos de preguntas, pues el cuestionario debe incluir preguntas de distintos tipos y en función del planteamiento del mismo tema a investigar. Así que por eso hay distintos tipos de preguntas. Están las preguntas abiertas. Son las preguntas que permite al encuestado responder cualquier cosa según la pregunta. Con estas preguntas puede obtenerse una mayor riqueza de detalle en las contestaciones, pero tienen el inconveniente de que las respuestas son más difíciles de evaluar. Luego están las preguntas cerradas. Estas preguntas son en las que solo se permite contestar mediante una serie cerrada de alternativas. Con estas preguntas puede perderse la riqueza de la información, pero se puede hacer su cuantificación.
y así es más fácil realizar una tabulación donde los resultados sean más concretos y más exactos. Luego están las preguntas semiabiertas o semicerradas. Son preguntas de características intermedias entre los dos tipos anteriores, que intentan no perder nunca mucha riqueza de información a costa de perder algo de perder algo de facilidad en la tabulación de las respuestas. Luego están las preguntas en batería. Esas preguntas son aquellas que se planifican para realizarlas secuencialmente en función de una respuesta dada a la pregunta de la secuencia anterior. Su objetivo más que nada es profundizar una información siguiendo el hilo de las sucesivas respuestas. Luego van las preguntas de evaluación. Estas son las preguntas dirigidas a obtener del entrevistado. Como son dirigidas a obtener del entrevistado, pues obtienen información sobre cómo valora una serie de cosas o aspectos, ¿no? Pueden proporcionar una valoración de carácter numérico o una valoración de carácter cualitativo. Y por último están las preguntas introductoras o motivadoras. En estas, son las que se realizan al principio de una entrevista y que tienen como objetivo despertar el interés de la persona que se va a entrevistar, intentando pues motivarlo o algo así que le favorezca mucho al entrevistador y que asimismo el entrevistador sea coherente y el entrevistado se sienta más motivado. Claramente, para obtener los resultados que queremos hay que hacer un buen cuestionario. Por lo tanto, nosotros presentamos 7 pasos que consideramos los más importantes para hacer un buen cuestionario. El número 1, identificar lo que quieres abarcar en la encuesta. Es importante que nosotros tengamos bien planteado lo que queremos abarcar en nuestra encuesta, porque necesitamos tener en cuenta que vamos hacia un objetivo. Entonces, por eso es importante identificarlo. El paso número 2 es escoger las palabras correctas. Esto hace referencia a que no debemos hacer que las preguntas sean confusas, puesto que no llegaríamos al objetivo que estamos queriendo obtener. Paso número 3. Haz una sola pregunta a la vez. No podemos estar haciendo 2 preguntas en una misma oración, puesto que esto confundiría a nuestro entrevistado. El paso número 4. Ser flexible en tus opciones. En dado caso de que hayamos escogido un cuestionario de incisos, podremos ser flexibles con las opciones, es decir, que podemos hacer un poco más fácil las opciones que van a estar eligiendo, para que no se confundan o no haya muchos errores. El paso número 5. Decidir entre preguntas abiertas o preguntas cerradas. Es importante nosotros tener en cuenta que si vamos a hacer un tipo de cuestionario, sea completamente abierto o sea completamente cerrado, como ya lo explicamos antes. El paso número 6. Conocer a la audiencia o a su audiencia. Es importante que nosotros también conozcamos un poco de nuestra audiencia para saber a quiénes les haríamos las preguntas. Es decir, si nosotros vamos a entrevistar a pequeños, las preguntas tienen que estar hechas conforme a que ellos los entiendan. Si obviamente se las vamos a hacer a unos adultos, la encuesta también tiene que ser fácil, legible, entendible, para que ellos puedan contestarla de manera más fácil. Y el paso número 7 es escoger la herramienta perfecta. Escoger la herramienta perfecta, esto hace referencia a que nosotros decidimos si hacemos una encuesta vía telefónica, podemos hacer una encuesta por internet, podemos hacer encuestas que imprimamos y vayamos a entregarlas cara a cara y así.
Usualmente, un cuestionario consiste en una cantidad de preguntas que el consultado tiene que responder en un formato determinado. Se hace una distinción entre preguntas abiertas y preguntas cerradas. Una pregunta abierta le solicita al consultado que formule su propia respuesta, mientras que la pregunta cerrada hace que el consultado seleccione una respuesta de conjunto determinado de opciones. Y las opciones para una pregunta cerrada deberán ser exhaustivas y mutuamente exclusivas. Se distinguen 4 escalas, 3, que son las principales, para las preguntas cerradas, que son las dicotómicas. Este es en donde el consultado tiene nada más 2 opciones. De ahí se encuentra la nominal politómica, que es donde el consultado tiene más de 2 opciones desordenadas. Y luego está la ordinal politómica, en donde el consultado tiene más de 2 opciones ordenadas. Aparte de estas 3, se encuentra una característica más, que es la continua o limitada, en donde al consultado se le presenta una escala continua. Ventajas de un cuestionario. Algunas de sus ventajas están aquí punto por punto. Son de costo bajo, puesto que podemos hacer encuestas desde nuestro teléfono, desde alguna página de internet. Son accesibles, ya que siempre están a la mano. Su capacidad para proporcionar información sobre un mayor número de personas o de un periodo bastante breve, puesto que podemos hacer una encuesta que no te dura ni 5 minutos contestar y nos genera automáticamente ya en distintos programas los resultados. Es muy fácil de obtener, es de manera cuantificante y nos ayuda a analizar y a interpretar datos. Otras de sus ventajas es que requiere un menor esfuerzo por parte de los encuestados, limitan a las respuestas de la muestra, es fácil de llenar, mantienen al sujeto en el tema, es relativamente objetiva una encuesta y es fácil de clasificar y analizar. Para la realización de los cuestionarios, igual debemos de tener varios puntos a considerar. Uno de los más importantes debe ser que las preguntas deben ser claras y sencillas, en el sentido que tienen que ser comprendidas por las personas del estudio. ¿A qué se refiere esto? Que no vamos a abordar temas que el que vaya a contestar el cuestionario no comprenda o que no haya tenido una noción de estudio. Así vamos a evitar que no sepa o no conteste la encuesta. Igual deben evitarse frases y palabras ambiguas. Las preguntas deben formularse de tal modo que no obliguen a la persona a colocarse a la defensiva. ¿Eso qué quiere decir? Las preguntas deben de ir referidas de una buena manera y no poner texto agresivo como retando al que lo lea. Otra de los puntos a considerar es que la redacción de las preguntas no debe dirigir el sentido de la respuesta. ¿A qué se refiere esto? Que durante la realización de la pregunta no debemos de poner ninguna pista, ningún indicio de cuál sería la respuesta. Otro punto a considerar que es muy importante es la secuencia de preguntas. Aquí las preguntas deberían de fluir en forma lógica desde una a otra. Así podremos lograr las mejores tasas de respuesta. Las preguntas deberán fluir desde lo menos sensible hasta lo más sensible, desde los hechos y de comportamiento a lo actitudinal, y desde lo más general a lo más específico. Esto se refiere a que debemos de ordenar las preguntas de una manera que tengan un orden específico. O sea, empezar a abordar un tema y de ahí irlo subdividiendo
a los temas específicos, ya que si lo hacemos de una forma alterna o al revés, por así decir, no podríamos empezar con algo específico de un tema y llegar a lo general. Sería ilógico. Existen varios tipos de preguntas. Una de ellas es la de cribado, que esto se refiere a que podemos hacer una filtración en nuestra encuesta. Es decir, podemos hacer unas preguntas que solo le lleguen a las personas interesadas o muy pocas. Igual tenemos el calentamiento, que esas son las preguntas que se hacen antes de que comience el tema en sí. Son las preguntas donde podemos recabar información sobre la persona que conteste la encuesta. Igual tenemos la de transición, que estas son muy importantes ya que permite la pauta en la clase, en el tema, y podemos abarcar, platicar, hacer un diálogo en las clases, que igual da pie para que se pueda avanzar al siguiente tema con la comprensión de los anteriores. Igual tenemos las preguntas de saltos, donde se busca omitir. También las preguntas difíciles, que son preguntas donde ya se necesita una mayor comprensión o una mayor noción del tema. Modos de administración de cuestionarios. Aquí tenemos dos modos de administración. Uno de ellos, el primero se divide en cara a cara, donde el entrevistador presenta los ítems en forma oral. Esto es en una conversación donde una persona te hace preguntas y tú se las vas contestando. Igual existe de papel y lápiz, donde esto se ve más en exámenes, en cuestiones que te aplica la universidad. Es más común de ver que se presenten en hojas de papel. Y por su otra parte, el otro modo de administración, tenemos los computarizados, donde, como su nombre lo indica, las preguntas van escritas en la computadora. Y los computarizados adaptables, donde una selección de ítems es presentada en un computador y basadas en las respuestas a esos ítems, el computador selecciona los siguientes ítems optimizados para rasgo o habilidad estimada para el encuestado. Este es un poco más complejo, ya que solo la computadora te va permitiendo contestar más preguntas dependiendo de tu noción de conocimiento que tengas. O sea, mientras más sepas, más preguntas puedes contestar con mayor dificultad. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias.